Muy buenos días, estimados amigos de la medicina familiar. Es un honor para mí, yo soy Ismael Ramírez Villaseñor. Es un honor para mí estar en esta primera cápsula académica del Colegio Jalisciense de Medicina Familiar, específicamente su cuerpo académico. Vamos a hablar sobre un tema muy importante en la medicina que ha quedado confundido a través del tiempo. Se trata del término de somatización. Nosotros proponemos que esto se llame expresión somática del sufrimiento. Y vamos a explicar por qué. Vamos a entrar en materia. A este problema se le ha denominado somatización o recientemente síntomas médicamente inexplicados o inexplicables. Y también en las áreas psiquiátricas se denomina trastorno por síntomas somáticos. Bueno, el término somatización empezó a usarse en la medicina occidental alrededor de 1850. Antes de eso no existía, porque todo síntoma correspondía a algún problema, como cualquier ser humano lo puede pensar. Pero alrededor de esa fecha, 1850, la medicina empezó a tener la posibilidad de hacer biopsias y entonces relacionó que todo síntoma debía de estar relacionado con un trastorno demostrable en la biopsia o en la alteración del órgano. Si esto no ocurría así, entonces había síntomas y no había patología, porque así fue definido como tal, entonces el problema estaba en su cabeza, es decir, en la mente de la persona, y esto significa desde luego un gran problema. ¿Cuáles son los errores de la idea de somatización? Bueno, básicamente que asume que no es normal sentir las emociones en el cuerpo. Además, supone que el paciente controla a voluntad los síntomas, lo cual desde luego no es cierto. ¿Cuál es el resultado de esto? Es una relación médico-paciente dañada. Vamos a precisar algunas cosas. Normalmente no sentimos lo que nuestro cuerpo hace. El sistema nervioso autónomo, sabemos cómo funciona junto con el sistema endocrino y demás, en una enorme cantidad de funciones que sin que nos demos cuenta. El control de la glucosa, por ejemplo, nos damos cuenta cuando solamente está muy bajo o cuando está muy alto, etc. Muy bien, pero esta función autonómica e inconsciente no deja de serlo cuando los estresores son muy altos. Entonces nos empezamos a dar cuentas de cosas, por ejemplo, un corazón que late rápidamente, que lo sentimos en el pecho, o que tiene una arritmia, o que sentimos mareo, o que la visión es borrosa, etc. Hay infinidad. De los más comunes son los síntomas digestivos, por ejemplo, la urgencia de ir al baño. Bueno, Kiermaier, uno de esos psiquiatras de avanzada, plantea que los síntomas somáticos son formas de reaccionar ante los estresores, que no son enfermedades. Muy bien, ¿qué tan frecuente es este problema en el ámbito de la medicina familiar? Por lo menos el 50% de los pacientes que acuden a nuestra consulta tienen esto que podríamos llamar síndromes de síntomas sin patología, sin enfermedad. Ahora díganme, ¿esto lo hace más fácil de manejar para el médico? ¿O el hecho de tener estos síntomas hace que el paciente tenga un problema menor, un problema leve? Bueno, nosotros creemos que la idea de somatización, síntomas médicos inexplicados y trastornos por síntomas somáticos, que es lo que maneja la medicina eh, occidental, no le dan claridad al médico ni al paciente sobre qué hacer, cómo resolver o cómo tratar este problema. Además son erróneos porque por tres cosas fundamentales. Uno, consideran que la mente domina el cuerpo y que funciona separadamente de él. Es decir, la mente domina al organismo físico y funciona independientemente de él. Ese es un error conceptual que viene desde la edad cartesiana. El otro punto es que confunden al médico y al paciente y no permiten visualizar una terapia. Nuestras premisas son las siguientes. Uno, el paciente no sabe cómo surgen sus síntomas.
Está ahí el dolor intenso abdominal, la diarrea frecuente, etcétera, y no sabe de dónde vienen. Segundo, no puede deshacerse de esos síntomas, lo cual lo distingue claramente del paciente simulador, el cual se quita los síntomas cuando lo necesita, cuando decide hacerlo. El tercer punto de nuestra premisa es que el cuerpo expresa con síntomas lo que el ser no ha podido resolver de otra manera, de una mejor manera. ¿Cuál es nuestra idea al respecto? Uno, los síntomas somáticos son, sin patología mayor, expresan estresores psicosociales. Esto ocurre en los casos leves. En los casos graves, hay conflictos severos que se generaron desde la infancia y que frecuentemente están fuera de la conciencia. Nuestra premisa 3 es que las defensas psicológicas lograron la sobrevivencia del ser, de la persona, pero a un costo. ¿Cuál es ese costo? Que el sufrimiento se sigue expresando en el cuerpo. Tenemos que hablar entonces del concepto de conversión psicológica que proviene del psicoanálisis. ¿Qué diríamos? Que en primer lugar este es un proceso involuntario, no decidimos hacerlo, sino que se da como un mecanismo fundamental de sobrevivencia de todo el ser, de la unidad mente-cuerpo. La conversión psicológica busca mantener la integridad del yo, pero vuelve insensible a las personas a lo que nosotros sentimos, a nuestras emociones, nos desconecta de nuestras emociones. Como tercer punto, sacrifica sin quererlo el exceso a las emociones y por consiguiente nos hace insensibles. ¿Cuál es el resultado? Puede impedir el logro y el desarrollo de la persona y de su autorrealización. Este es un concepto de Henry Dreger, experto en lo que podríamos llamar la corriente de la mente-cuerpo unidos en la medicina mente-cuerpo. ¿Cómo se pueden tratar los casos leves? Uno es a través de la escucha plena y la ecuanimidad compasiva. Esto es importante y suficiente en la mayor parte de los casos en los que el paciente no tiene un deterioro tan severo de su vida. Pero en los casos extremos esto no es suficiente. En los casos extremos, que podemos llamar fijación somática, se trata de situaciones en las que el paciente tiene un largo desarrollo de síntomas sin enfermedad. La familia y el paciente niegan que haya un conflicto psicológico de fondo y los médicos que lo atienden comparten esta visión, niegan cualquier origen psicológico. El resultado es que los tres elementos, paciente, familia y médico, buscan patologías afanosamente con todos los recursos posibles. Desde luego no las encuentran, pero si el paciente vive lo suficiente, tarde o temprano van a encontrar alguna patología en el sentido clásico. Hoy en día podemos afirmar, junto con la psico-neuro-inmuno-endocrinología, que los trastornos psicológicos son un continuo entre lo puramente psicológico y lo notoriamente físico. Es decir, en el transcurso del tiempo, el sistema inmune llega a ser alterado por completo y deja de ser capaz de detectar, por ejemplo, células neoplásicas que se están desarrollando, no las destruye y se van conformando tumores. O se trastorna el sistema inmune y se convierte en agresor de nosotros mismos, generando una enfermedad autoinmune o cualquier otra de las enfermedades francamente conocidas como patología. Bueno, en estos tipos de pacientes lo que hay que utilizar es el caballo de Troya. ¿Qué es este caballo de Troya? Es una idea generada por el psiquiatra Ian Wicker Massacera junto con médicos familiares y que se publicó desde los años 90, a finales de los 90. Consiste en que el paciente es conectado a un sistema que podríamos decir que es similar al de detector de mentiras, es decir, detecta sudor en la piel, cambios en la frecuencia cardíaca, cambios en la presión arterial, etc. En esta circunstancia, ya el paciente conectado a este modelo tecnológico, el terapeuta estresa al paciente
de diversas maneras y registra las respuestas físicas, somáticas. Después le pregunta al paciente, ¿cómo se sintió? El paciente con trastorno somático severo, con fijación somática, responde, me sentí bien. Entonces el investigador le muestra las evidencias objetivas del aparato tecnológico y el paciente se ve sorprendido porque ahora ve su enorme presión arterial, su pico de taquicardia, el sudor, etc. Entonces ahí el terapeuta hace una explicación y le dice, su mente se comunica a su conciencia de una manera y a su cuerpo de otra manera. Le dice a su mente, todo está bien, y usted me responde que se sintió bien. Sin embargo, le dice a su cuerpo, hay un terrible peligro, y su cuerpo responde como tal. Como sabemos, con la respuesta autonómica de atacar o huir, ¿verdad? Entonces el paciente se ve sorprendido y tiene una evidencia de que algo ocurre dentro de sí. Hay una disociación en la comunicación de su mente a su cuerpo y a su conciencia. A partir de ahí, entonces el paciente tiene la opción de empezar un proceso de psicoanálisis o de aportación psicológica de diversas maneras para encontrar las causas de su sufrimiento. Bueno, por todo esto, nosotros creemos que al síndrome de síntomas sin patología deberíamos llamarle sufrimiento expresado somáticamente. Nosotros creemos que plantearlo de esta manera fortalece la relación médico-paciente y permite un camino, da luz, es como si se abriera una ventana terapéutica, tanto para el paciente como para el médico. Es decir, vamos a profundizar en las razones que tiene su mente para reaccionar de esta manera. Es así como se acorta, digamos, la distancia que muchos pacientes con trastorno de este tipo tienen que superar. Es decir, ¿vamos a abordar o no vamos a abordar el problema de fondo? Pues muchas gracias por escuchar este servicio informativo del Colegio Jalisciense de Medicina Familiar. Ha sido un gusto.